Preparación para la entrega total a Jesús a través de la consagración a María, presentado por María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como siempre invocamos a la Santísima Trinidad, a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, a que nos acompañen en todo momento. En la enseñanza de ayer aprendimos de los jansenistas, aquellos que creían que solo la persona que era completamente perfecta podía recibir a Jesús de Eucaristía. Cómo ponían un cuadro espantoso que representaba a nuestro amadísimo Jesús, que representaba todo lo contrario de lo que es nuestro amor. Y a través de las Escrituras lo podemos comprobar, ya que Él dio su vida por este pueblo pecador, ya que Él derramó hasta la última gota de sangre por cada uno de nosotros, ya que Él, en su inmenso amor, no quiso dejarnos solos. Muy por el contrario, se quiso quedar en un pedazo de pan, en un pedazo de pan, en un poco de vino, para saciar nuestra hambre y nuestra sed espiritual. Qué importancia de acercarnos a Él. Es por eso que le decimos: bendito y alabado seas, Jesús. Bendito y alabado seas, Dios mío, amor de los amores. Porque por querer ser nuestro alimento de vida, ese alimento que da vida, vida eterna, vida en abundancia. Gracias a Dios, los jansenistas no tuvieron mucho éxito, aunque en el mundo actual, en nuestro presente, hay personas que siguen creyendo que solo una persona intachable, libre de pecado, perfecta, puede recibir a Jesús de Eucaristía. Siempre recordamos que perfecto solo es Dios. Nadie más perfecto que Él. Y que bien sabemos también que para recibirlo tenemos que estar en gracia de Dios. Tenemos que tener nuestros sacramentos, acudir a la reconciliación para poder recibir nuestra salvación y no nuestra propia condena. Porque vamos a preparar nuestro templo, el templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, para poder recibir al amor de los amores. Y si hemos caído en el pecado, si hemos fallado, acudir a la reconciliación, reconciliarnos con nuestro Señor Jesús, con nuestro amado a través del sacerdote, e ir a contemplarlo, a adorarlo, a recibirlo en la Santa Eucaristía. Hoy hablaremos de cómo podemos consolar a Jesús si es feliz en el cielo. También vamos a pedir, antes de comenzar esta enseñanza, a nuestra Madre Santa que nos acompañe en todo momento, a darle gracias por ese sí que dio a Dios Padre, ese sí que nos trajo a nuestro Redentor, al Salvador del mundo. Y así comenzamos esta enseñanza, a vencer una dificultad,
es que, ¿cómo podemos consolar a Jesús si es feliz en el cielo? Es posible que no necesites leer esta sección del retiro. Podrías ser una de esas personas para quienes el testimonio de Santa Margarita María Alacoque y otros místicos de la Iglesia es suficiente. Podrías decir: creo que Jesús reveló el profundo y continuo dolor de su Sagrado Corazón a través de Santa Margarita María y quiero consolarlo. Si esto te describe, siéntete libre de pasar a la segunda parte. Pero si eres una de esas personas para quienes la idea de que nosotros tenemos la capacidad de consolar a Jesús suscita alguna dificultad, esta sección está escrita para ti. Para empezar, un aviso. Lo que estás a punto de leer contiene más teología que las otras secciones del retiro. De hecho, es más una lección de teología que una lectura espiritual. Ahora, si no eres teólogo, no te preocupes. Después de todo, probablemente tampoco eres historiador. Y esas lecciones de historia que cubrimos antes no fueron tan malas, ¿cierto? Tampoco creo que esta lección de teología vaya a ser pesada. Y aunque requiera de atención especial, valdrá la pena. Porque si ahora tu principio y fundamento es consolar a Jesús, probablemente quieres saber todo sobre ello, ¿no? La dificultad principal que la gente a veces tiene con la espiritualidad de consolar a Jesús, tal como la he descrito, es más o menos esta. Jesús está en el cielo. Las personas en el cielo son felices, no sufren. Por lo tanto, Jesús es feliz y no necesita que alguien lo consuele. Porque solo las personas que están sufriendo necesitan consuelo. La respuesta a esta dificultad, a mi parecer, suele seguir esta línea de razonamiento. Sí, es verdad que Jesús es feliz en el cielo y que por tanto ya no sufre. Entonces, el hablar de consolar a Jesús en realidad solo se aplica a consolar a los miembros de su cuerpo. En otras palabras, consolamos a Jesús al mismo tiempo que consolamos a nuestros hermanos, porque todos somos miembros del cuerpo místico de Cristo. Por ejemplo, consolamos a Jesús cuando aliviamos el sufrimiento de los pobres, enfermos y solitarios, pues para nosotros realmente son Cristo. El mismo Señor Jesús nos dice esto en las Sagradas Escrituras. En verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Hay mucha verdad en esta respuesta. Describe bien una de las maneras en la cual podemos consolar a Jesús, concretamente al consolar a los miembros de su cuerpo místico. De hecho, toda una sección, la segunda parte de este retiro, el quinto obstáculo, se centra en esta forma de consolar a Jesús. Pero el núcleo de nuestro principio y fundamento, como mencioné antes, es primero enfocarse en consolar a Jesús, la cabeza del cuerpo místico. Entonces, ¿cómo podemos consolar a Jesucristo si es feliz en el cielo? En su carta encíclica dedicada a la devoción al Sagrado Corazón, Miserentissimus Redemptor, el Papa Pío XI planteó la misma pregunta. Su respuesta inicial
fue concisa. Simplemente citó las palabras de San Agustín: dame un corazón que ame y sentirá lo que digo. Muy bien. Puede ser suficiente para algunos, pero hay otras personas que aman, o al menos tratan de amar, y no entienden todavía. Para aquellos que encajamos en esta descripción, afortunadamente el Papa Pío XI ofrece una explicación más amplia. Resumiré 2 maneras por las cuales él explica cómo podemos consolar a Jesucristo, la cabeza del cuerpo místico. La primera tiene que ver con la idea de que podemos ofrecer a Jesús el consuelo retroactivo. La segunda manera tiene que ver con la idea de que, en algún sentido, Jesús puede ser afligido incluso mientras es feliz en el cielo. La idea de ofrecer consuelo retroactivo a Jesús tiene algo que ver con consolarlo ahora, en respuesta a su sufrimiento del pasado. A pesar de que no utiliza la palabra retroactivo, el Papa Pío XI parece aprobar tal idea en su carta encíclica sobre el Sagrado Corazón, que si a causa también de nuestros pecados futuros, pero previstos, el alma de Cristo Jesús estuvo triste hasta la muerte. Sin duda, algún consuelo recibiría de nuestra reparación, también futura, pero prevista cuando el ángel del cielo se le apareció para consolar su corazón oprimido de tristeza y angustias. Así aún podemos y debemos consolar aquel corazón sacratísimo, incesantemente ofendido por los pecados y la ingratitud de los hombres. Por este modo admirable, pero verdadero, pues alguna vez, como se lee en la Sagrada Liturgia, el mismo Cristo se queja a sus amigos del desamparo, diciendo por los labios del salmista: improperio y miseria esperó mi corazón, y busqué quien compartiera mi tristeza, y no lo hubo. Busqué quien me consolara, y no lo hallé. Gracias a estas palabras del Papa Pío XI, podemos comenzar a entender cómo ofrecemos consuelo retroactivo a Jesús ahora, mientras sufría su pasión entonces en el pasado. La clave para entender esto es la enseñanza que nos dice que Jesucristo, debido a que era y es verdadero Dios, era capaz de conocer, prever a todas las personas de todos los tiempos una enseñanza reiterada últimamente en el Catecismo de la Iglesia Católica. Jesús, durante su vida, su agonía y su pasión, nos ha conocido y amado a todos y cada uno de nosotros, y se ha entregado por cada uno de nosotros. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Teniendo en cuenta esta enseñanza, podemos concluir fácilmente con el Papa Pío XI. No solo que el conocimiento de nuestros pecados, que estaban aún en el futuro, le dolió mucho a Jesús, sino también que su conocimiento de nuestros actos de amor, también estos, aún en el futuro, le dio gran consuelo. Un teólogo del Sagrado Corazón, Timothy O'Donnell, al comentar sobre las palabras del Papa Pío XI, previamente citadas, explica la idea de que Jesús es verdad y nos vio.
de que Jesús en verdad nos vio. Y a pesar de estar afligido a causa de nuestros pecados, encontró consuelo en nuestros actos de amor. Así como Jesús se permitió entristecerse por la visión de los pecados de la humanidad, también se permitió ser consolado por todos los actos humanos de compasivo consuelo acontecidos a lo largo de la historia hasta el fin de los tiempos. Así, a pesar de que los frutos consoladores de nuestro Señor no estaban presentes en persona durante la pasión, el valor reparador de sus acciones previstas consoló de hecho a Cristo. Esta consolación compasiva fue recibida por nuestro Señor, no en una secuencia creciente, sino instantáneamente en su Nunc Stans, el eterno ahora. Esta es la gran verdad que muchos artistas han buscado comunicar a lo largo de los siglos, pintando varios santos de diferentes periodos juntos al pie de la cruz. Aunque separados por el tiempo, su gran amor por Cristo realmente lo consoló en su agonía, pues nuestro Señor previó todos sus actos de sentida consolación. Entonces, incluso si Cristo, la cabeza del cuerpo místico, es feliz en el cielo, aún podemos consolarlo según la idea del consuelo retroactivo. Porque el mismo Jesucristo, a lo largo de su vida terrenal y especialmente durante su sufrimiento y agonía, podía vernos y saber cuánto lo amábamos. Por ejemplo, durante su pasión, Jesús podía ver todas las instancias en las cuales lo amaríamos y lo adoraríamos en su sagrada presencia en el Santísimo Sacramento, y esto le consolaba. Por supuesto, exactamente como hubo el Señor experimentado tal visión consoladora de nosotros que vivimos casi 2000 años después de su pasión, sigue siendo un misterio. Al fin y al cabo, ninguno de nosotros posee semejante agudeza sobrenatural. No obstante, hasta cierto punto la idea se capta. Por ejemplo, no es muy difícil imaginar a Jesús lleno de dolor en el huerto de Getsemaní, porque de alguna manera podía prever el rechazo, la traición y la apostasía de las futuras generaciones. Al mismo tiempo, tampoco es muy difícil imaginar a Jesús durante esa misma agonía en el huerto, siendo consolado por su conocimiento de las muchas personas que en el futuro lo amarían y lo seguirían. Tal vez no podamos explicar teológicamente todo esto, pero seguramente podemos imaginarlo. Tiene sentido para nosotros y tenía sentido para los cristianos que nos precedieron. Es más, durante siglos, los libros populares de la piedad cristiana han descrito la agonía de Cristo en el huerto precisamente de esta manera. Generaciones de fieles que leyeron esos libros tuvieron una especie de instinto que les permitió afirmar: sí, así fue. La enseñanza de que Jesús previó nuestros actos de amor, especialmente durante su pasión,
se confirma no solo por el sentido espiritual de innumerables cristianos, sino también de manera especial por el testimonio de muchos místicos, en particular de Santa Faustina Kowalska. Por ejemplo, considera la novena de la Divina Misericordia que nuestro Señor le dictó. Esta novena se destaca como un gran testimonio de lo que he referido como consuelo retroactivo. Nada menos que 6 de los 9 días de la novena hablan directamente del misterio por el que de algún modo podemos consolar a Jesús ahora por lo que sufría entonces. Leemos. Segundo día. Hoy tráeme a las almas de los sacerdotes y a las almas de los religiosos y sumérgelas en mi misericordia insondable. Fueron ellas las que me dieron fortaleza para soportar mi amarga pasión. Tercer día. Hoy tráeme a todas las almas devotas y fieles y sumérgelas en el mar de mi misericordia. Estas almas me consolaron a lo largo del Vía Crucis. Fueron una gota de consuelo en medio de un mar de amargura. Cuarto día. Hoy tráeme a los paganos y a aquellos que todavía no me conocen. También pensaba en ellos durante mi amarga pasión y su futuro celo consoló mi corazón. Quinto día. Hoy atráeme a las almas de los herejes y de los cismáticos y sumérgelas en el mar de mi misericordia. Durante mi amarga pasión, desgarraron mi cuerpo y mi corazón, es decir, mi iglesia. Según regresan a la iglesia, mis llagas cicatrizan y de este modo alivian mi pasión. Sexto día. Hoy tráeme a las almas mansas y humildes y a las almas de los niños pequeños y sumérgelas en mi misericordia. Ellas me fortalecieron durante mi amarga agonía. Las veía como ángeles terrestres que velarían al pie de mis altares. Noveno día. Hoy tráeme a las almas tibias y sumérgelas en el abismo de mi misericordia. Estas almas son las que más dolorosamente hieren mi corazón. A causa de las almas tibias, mi alma experimentó la más intensa repugnancia en el huerto de los olivos. A causa de ellas dije: Padre, aleja de mí este cáliz, si es tu voluntad. Habiéndolo escuchado del Papa, del sentido de los fieles cristianos y de una de las grandes místicas de la Iglesia, podemos concluir con tranquilidad que el consuelo retroactivo es una manera teológicamente sólida de explicar cómo podemos consolar a Jesús, cabeza del cuerpo místico, incluso ahora que es feliz en el cielo. ¿Feliz en el cielo? Hay otra manera de explicar cómo podemos consolar a Jesús, cabeza del cuerpo místico, incluso si es feliz en el cielo y sin ir en contra de la idea del consuelo retroactivo. De hecho, esta segunda manera de explicar el misterio complementa la idea del consuelo retroactivo. Es más, concuerda con la idea que describí antes sobre consolar a Jesús en los miembros de su cuerpo
y demuestra cómo este consuelo puede consolar también a la cabeza del cuerpo. Esta segunda explicación comienza con la pregunta: ¿es feliz en el cielo Jesús? La fascinante respuesta a esta pregunta podría cuestionar la manera en la cual muchos de nosotros entendemos la presencia de Jesús en el cielo, pero es un buen ejercicio. El Papa Pío XI escribe en su carta encíclica sobre el Sagrado Corazón: en las persecuciones contra la Iglesia, es a la cabeza divina de la Iglesia a quien se veja e impugna. En otras palabras, no solo atacan a los cristianos cuando son perseguidos, lo cual es obvio, sino también a Cristo mismo. Aquí el Papa hace un comentario sobre un pasaje del 9º capítulo de los Hechos de los Apóstoles. Analicemos este pasaje en más detalle. El capítulo 9 del libro de los Hechos contiene la notable historia de la aparición repentina de Jesús a Saulo, que perseguía a los discípulos del Señor. Durante esa deslumbrante aparición, Jesús no pregunta a Saulo: ¿por qué persigues a mis discípulos?, sino: ¿por qué me persigues? En otras palabras, se identifica a sí mismo con sus discípulos. Como Saulo, quien se convierte en San Pablo, escribe más tarde: los discípulos de Cristo son los miembros de su cuerpo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo del 12 al 27. Evidentemente, los miembros de la Iglesia, el cuerpo de Cristo, llegan a ser atacados y afligidos durante las persecuciones. Pero, ¿cómo podemos entender que es la cabeza divina de la Iglesia, el Cristo celestial, a quien se veja e impugna también? Claro, Él está unido a su Iglesia, pero sí sufre cuando la Iglesia sufre. ¿No va esto en desmedro a la idea de que el cielo es un lugar de alegría? Es más, ¿no iría todo esto vaya en contra de las enseñanzas del Papa Pío XII, quien escribió que el Sagrado Corazón de Jesús, en su gloria celestial, ya no está sometido a las perturbaciones de esta vida mortal? ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Es cierto o no que Cristo sufre en el cielo cuando los discípulos sufren? ¿Está simplemente feliz en el cielo mientras que nosotros lloramos en este valle de lágrimas? Un experto en cristología, el padre Tomás Weinandy, ofrece alguna solución a este problema sin por ello intentar dejar atrás el misterio. Dice que aunque Cristo, estando en el cielo, no pasa por las diversas emociones de esta vida mortal, sí pasa por las diversas emociones de una vida glorificada. Habiendo hecho esta distinción, el padre Weinandy escribe: cuando digo que el Cristo resucitado sufre, no quiero decir que sufre física y emocionalmente como nosotros que no somos resucitados. Como hombre resucitado y glorioso, el Hijo de Dios ya no puede sufrir física y emocionalmente en el mismo sentido que nosotros. Sin embargo, siendo resucitado y glorioso, Cristo aún es hombre y por tanto aún posee los estados emocionales humanos, aunque ahora en forma resucitada. Aún posee las emociones humanas de alegría, compasión y amor. Sigue encontrando repugnantes el pecado y el mal y el sufrimiento causado por ellos.
estando en comunión con los miembros de su cuerpo que no son resucitados, las experiencias de ellos son sus experiencias. La manera en que Él como resucitado siente esas experiencias no resucitadas de su cuerpo terrenal, la desconozco. En fin, estoy exponiendo algo que creo que ha de ser así, pero no entiendo la manera o modo en que ocurre. Entonces, el sufrimiento de Jesús en el cielo, como su experiencia de conocer a las futuras generaciones, es una especie de misterio para nosotros. No podemos comprender por completo cómo se veja e impugna a Cristo en el cielo cuando la iglesia en la tierra sufre. Pero de alguna forma, según el Papa y el Padre Weinandi, así es. Bueno, digamos que aceptamos que Cristo es afligido de alguna manera en el cielo. Todavía hay problema. ¿Cómo vamos a entender que Cristo sufre de alguna manera, incluso mientras goza en la gloriosa y celestial dicha de la comunión en la Santísima Trinidad? ¿No es acaso imposible sentir la pura felicidad y el sufrimiento al mismo tiempo? Santa Teresa de Lisieux nos ayuda a entender esta paradoja cuando escribe lo siguiente acerca de su propia experiencia de felicidad y dolor. Nuestro Señor en el huerto de los olivos gozaba de todas las alegrías de la Trinidad. Sin embargo, su agonía no era menos cruel. Es un misterio, pero le aseguro que, de lo que pruebo yo misma, comprendo algo. Oír este testimonio suscita asombro ante el misterio. Quizás Cristo en el cielo experimenta realmente una mezcla de felicidad con algún tipo de dolor hasta que el sufrimiento de la familia humana llegue a su fin. El Papa Benedicto XVI ha meditado mucho el tema de la comunión entre el Cristo resucitado y la humanidad sufriente. En un libro que escribió antes de ser Papa, cita un pasaje de los escritos de uno de los antiguos padres de la Iglesia, Orígenes, que le ayudó a explicar algo del misterio de cómo el Cristo celestial sigue afectivamente vinculado con los sufrimientos actuales de la raza humana, diciendo que es un misterio inexpresable. Orígenes intenta una suerte de explicación. Mi Salvador sigue triste por mis pecados. Mi Salvador no puede alegrarse mientras me mantenga en mis malos pasos. ¿Y por qué no puede? Porque Él mismo es intercesor por mis pecados ante el Padre. ¿Cómo va a poder beber el vino de la alegría siendo intercesor por mis pecados? Si lo entristezco con ellos, ¿cómo podrá estar alegre quien se acerca al altar para expiar por mí, pecador, subiendo continuamente hasta la tristeza de mis pecados? Con vosotros dijo, beberé en el reino de mi Padre. Mientras no obremos de tal manera que subamos al reino, y solo no puede beber el vino que prometió beber con nosotros. Por consiguiente, espera que nos convirtamos, que sigamos su ejemplo, que nos guiemos por sus pisadas y se alegre con nosotros, bebiendo con nosotros el vino en el reino de su Padre. Así que somos nosotros quienes impedimos la llegada de su alegría, descuidando nuestra vida. Pero, ¿quiere decir que ni los apóstoles han recibido su alegría?
sino que esperan a que yo participe de ella, porque tampoco los santos que parten de aquí reciben inmediatamente el premio completo de sus merecimientos, sino que nos aguardan. Por más que nos retardemos, por más que seamos perezosos, así que no tiene alegría plena mientras se entristecen y lamentan por nuestros yerros y pecados. No hay duda de que te alegrarás si partes de aquí como santo, pero tu alegría se colmará cuando no te falte miembro alguno, porque tú tendrás que esperar lo que mismo que te esperan a ti. Y si a ti, que eres un miembro, no te parece alegría plena mientras te falta un miembro, ¿no te parece que mucho más vale eso para nuestro Señor y Salvador, cabeza y autor de este cuerpo, no pudiendo considerar alegría plena mientras siga echando de menos ciertos miembros de su cuerpo? Por consiguiente, no quiere recibir sin ti su alegría plena, es decir, sin su pueblo, que es su cuerpo y sus miembros. A pesar de que el futuro Papa Benedicto pensó que había algunos problemas con la expresión mitológica de este pasaje, opino que capta muy bien una verdad importante acerca de la relación entre la vida humana, la historia y el amor. Desarrollando esta verdad en el mismo libro, escribe que el amor es tal que siempre se dirige a alguien. Luego aplica esta idea al amor de los santos por los que aún sufren en la tierra. Su esencia consiste en el para, no pudiendo en consecuencia cerrarse ni contra ni sin los otros. Mientras el tiempo y sus sufrimientos sean reales. Nadie ha expresado mejor estas relaciones que Teresa de Lisieux, al decir que el cielo es el desatarse del amor para inundar a todos. Pero de modo totalmente humano, podemos decir también, ¿cómo podría ser feliz totalmente y sin limitaciones una madre mientras siga sufriendo uno de sus hijos? Esa última frase llega al corazón del misterio. ¿Cómo puede ser que Jesucristo, que nos ama con un amor aún más grande que el de una madre, esté completamente feliz en el cielo, al mismo tiempo que los miembros de su cuerpo están sufriendo? Parece que no puede estarlo. De este lado de la eternidad, no podemos entender exactamente cómo Él sufre con nosotros, pero según los místicos, en realidad sí sufre, y es más, desea que lo consolemos. Debido a que ha surgido la idea del amor maternal, al menos debo mencionar que la Madre de Jesús, María, que sabemos que está en el cielo en cuerpo y alma, también tiene que sufrir con su Hijo debido a nosotros. Pues, ¿cómo podría estar sin reservas y completamente feliz mientras uno de nosotros, que somos sus hijos, sigue sufriendo en la tierra? Parece que no lo puede estar. Casi como para confirmar este punto, en varias apariciones marianas, aprobadas por la Iglesia, por ejemplo, en Fátima, Portugal, María reveló el profundo dolor de su inmaculado corazón, que su inmaculado corazón siente al ver el sufrimiento de sus hijos en la tierra. Los videntes que observaron estas apariciones dijeron varias veces que el rostro de María les parecía profundamente afligido y que incluso lloraba. Por lo tanto,
Si Cristo sufre en el cielo cuando ve el sufrimiento humano en la tierra, seguramente su y nuestra Madre también sufre con Él y Él con nosotros. Una vez más, el testimonio notable de Santa Faustina resulta muy revelador. Durante la noche me visitó la Madre de Dios con el niño Jesús en los brazos. La alegría llenó mi alma y dije: María, Madre mía, ¿sabes cuánto sufro? Y la Madre de Dios me contestó: yo sé cuánto sufres, pero no tengas miedo, porque yo comparto contigo tu sufrimiento y siempre lo compartiré. Sonrió cordialmente y desapareció. Conclusión: aclarando dificultades persistentes. Exactamente. ¿Cómo es que Jesucristo, cabeza del cuerpo místico, sufre y por lo tanto anhela nuestro amor consolador? Es un gran misterio. Siguiendo el ejemplo del Papa Pío XI, expliqué al menos 2 maneras de cómo podemos comprender mejor este misterio. Primero, tratando la noción del consuelo retroactivo, y luego explicando cómo Cristo puede, en cierto sentido, sufrir incluso mientras es feliz en el cielo. Como sea que lo expliquemos, el punto está claro. Cristo, en cierta forma, aún sufre y desea que lo consolemos, pero no te engañes. Su deseo no es de ningún signo de debilidad. No tiene carencias emocionales como si fuera algún hombre inmaduro. Podemos comprender mejor esta idea si nos damos cuenta de que Cristo escogió tener en su corazón un anhelo ardiente de nuestro amor y que lo hizo porque nos ama. Concluyamos este punto. La teología sólida nos enseña que Dios, puesto que es Dios, no nos necesita a nosotros, sus criaturas. Es más, sabemos que cuando el Verbo se encarnó, Dios quiso existir como un hombre con un corazón divino y humano. De hecho, escogió el más sensible, compasivo y amoroso corazón humano de todos. Él aceptó que sufriera el más ardiente anhelo de amor al elegir tal corazón para sí mismo. Pues cada ser humano anhela ser amado. Ciertamente, Dios nos ama tanto que en Cristo se hizo vulnerable. Se hizo con necesidad de nuestro amor, según el Papa Juan Pablo II. Este es uno de los grandes favores que Dios nos hace, a saber que en Cristo Jesús se permite a sí mismo necesitar de nuestra misericordia. Al enseñar esto, tal vez el Papa Juan Pablo tuvo en mente una conclusión a la cual había llegado anteriormente en su vida, antes de ser elegido Papa. Tras gran número de experiencias y mucho pensar, estoy convencido de que el punto de partida del amor es la comprensión de que hay otro que me necesita. La persona que más me necesita, objetivamente, a su vez, para mí, objetivamente, la persona que más necesito. En un fragmento de la profunda lógica de la vida. Cursiva en el original. Es claro que las palabras de este pasaje se aplican al amor humano y precisamente por eso son apropiadas aquí. En Cristo Jesús, Dios
ya no nos llama servidores, sino amigos. Ahora bien, como Aristóteles señaló hace mucho tiempo, la amistad auténtica requiere de una especie de igualdad y reciprocidad. No puede ser una relación unilateral. Así Cristo se humilló y aceptó sentir una sed ardiente de nuestro amor para que podamos comprender una auténtica amistad con Él. Dios sabe que lo necesitamos, pero ¿cómo podríamos ser verdaderos amigos suyos si Él no necesitara de nosotros en algún sentido? Por supuesto, hay una gran diferencia entre la necesidad de Jesús de tener nuestro amor y nuestra propia necesidad de Él. Su necesidad de nuestro amor procede de su propio gran amor por nosotros, un amor que no soporta vernos perecer, cosa que sucederá si no lo amamos. Pues cuando damos la espalda a la amistad y amor de Dios en Cristo Jesús, que Dios en Cristo Jesús nos ofrece, morimos eternamente. Pero Jesús vino para que tengamos la vida en plenitud. Además, el ardiente deseo de nosotros que escogió tener en su corazón consiste en que vayamos a Él y lo amemos. Y así recibamos su vida y su amor y lo compartamos con los demás. Es en este sentido como debemos entender su necesidad de nuestro amor. En suma, la necesidad de nuestro amor por parte de Jesús existe porque sabe cuán desesperadamente necesitamos su amor. Sabe que para nosotros es cuestión de vida o muerte. Espero que todas las dificultades que pudiéramos haber tenido respecto a la idea de consolar al corazón de Jesús hayan quedado resueltas, salvo una. No me ocupé de ella aquí porque la segunda parte lo resolverá. Esa dificultad tiene que ver con pensar que la espiritualidad que se presenta aquí se centra solo en el dolor y el sufrimiento, sin dejar espacio para la alegría. ¿Cómo veremos la alegría, la alabanza y el agradecimiento tienen un papel clave en la vivencia de nuestro principio y fundamento, de consolar al corazón de Jesús? Y aquí terminamos la meditación del día de hoy, en la cual nos presenta un corazón que sufre, no un sufrimiento como humanamente lo conocemos, porque nuestro Señor vive en la eterna felicidad. Pero, como nos presenta uno de los ejemplos, ¿cómo puede ser completamente feliz Jesús si aún nos espera? ¿Cómo puede ser completamente feliz María si aún sufre por sus hijitos acá en la tierra? Bendito y alabado sea, Señor, por esta enseñanza, y que esta enseñanza haya traído a nuestro corazón un gran deseo de consolar al corazón de Jesús. Amén, amén, amén.